Ujú. Ya, entonces nosotros habíamos estado hablando acerca de los problemas que se pueden presentar durante la infancia, todavía durante la etapa de la niñez. Y habíamos empezado con los trastornos del déficit de atención con hiperactividad, ¿no? El famoso TDAH, que justo, ya recordé que justo una de sus compañeras nos estaba mencionando que ah, tiene ya un familiar con esas características, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, no significa que la persona tenga algún tipo de atraso, sino que aquí lo que, o el área en el que se ve un poco diferente, viene a ser en la conducta, ¿no? Cómo se comporta frente a los demás, cómo es su forma de pensar, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia quizá diferente al resto. Y bueno, pero eso no significa que tenga algún tipo de disminución en la inteligencia, más bien por el contrario, es muy inteligente, ¿no? A ver, después habíamos visto los trastornos de conducta destructiva, pues que se dan mayormente en personas que tienen familias destrozadas. O sea, hay violencia, hay de repente consumo de sustancias ilegales o de sustancias legales, todo lo que sean sustancias psicoactivas y que pueden ser adictivas, ¿no? Entonces, esto en forma de darse a notar o inclusive en forma de reclamo pueden desafiar a la autoridad porque los padres o los cuidadores no le han impuesto pues ningún tipo de normas o de reglas dentro del hogar. Son agresivos porque tratan de fogarse con las personas menos eh, que con las más débiles, por decirlo así, ¿no? Y bueno, definitivamente no siguen las normas, no siguen una normativa. Problemas de alimentación. Ahora sí, problemas de la alimentación se presenta, por ejemplo, con la ingesta defectuosa, como trastornos en la lactancia por defecto por exceso, ya que en este caso el niño desde pequeño puede venir escuchando ciertas afirmaciones que tienen los padres en contra de él, ¿no? Entonces ya puede ser por defecto, o sea, rechaza desde el momento de la lactancia y empieza de manera consecutiva los procesos de rumiación y regurgitación. ¿Qué significa eso? Rumiación viene a ser cuando, así como la vaquita, ¿no? Cuando regresa de su estómago los alimentos y empieza a volver a masticarlos y los vuelve a pasar, ¿no? Pero en el ser humano no debe ser así porque nosotros no tenemos más de un estómago. Entonces, el niño puede generar este tipo de trastornos como por ejemplo la regurgitación. No el famoso cortadito que ellos eliminan, ¿no? No, ya viene a ser pues de manera frecuente, de manera consecutiva. Y esto pues no hay que descartar que tenga algún tipo de problema físico, ya sea en el estómago o en el esófago, o inclusive en el intestino, ¿no? Por eso es que regresa. Pero si no, es algo asociado a la familia o a los cuidadores. Regresa la leche o el alimento y después lo tiene en la boca y lo vuelve a pasar, ¿no? Eso es como una forma de retar a las personas que los cuidan. Después tenemos lo que es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa viene a ser cuando el niño deja de comer, ya sea por de repente por estrés, por ansiedad, ¿no? Entonces, o inclusive porque empieza a tener problemas ya con su físico, desde muy pequeños, ¿no? Cuando se les hace las comparaciones. La bulimia viene a ser caracterizada principalmente por los famosos atracones. Empieza a comer, a comer, a comer, a comer sin control y después se siente culpable y empieza a botar lo que tiene en el estómago. Al principio puede utilizar algunos elementos para poder vomitar y después cuando el cuerpo se acostumbra, cuando el sistema digestivo se acostumbra,
ya el niño ni siquiera es necesario de que se introduzca los dedos o el cepillo, no, ya no, automáticamente se dan los atracones y el mismo cuerpo llama a que vomite, ¿no? Después tenemos lo que es la pica. Viene a ser la ingesta repetida de cosas que no tienen ningún aporte alimenticio. Puede ser por algún trastorno o por falta de vitaminas y minerales. Por ejemplo, puede ser imagínense que un niño empiece a comer algodón, hielo, que empiece a comer tierra, que empiece a comer pues otros tipos de elementos que no, como les vuelvo a decir, no les va a aportar ningún beneficio, ¿no? Entonces, eso puede ser generado a raíz de ansiedad. Esa es la famosa pica y después puede generar problemas físicos como la obstrucción intestinal, en donde tiene que llegar inclusive a ser operado, ¿no? Los problemas de eliminación. Dentro de los problemas de eliminación tenemos la enuresis. Concepto general de la enuresis viene a ser la falta de control del esfínter vesical, o sea, no puede retener la orina, ¿no? Existen tres tipos de enuresis. Enuresis nocturna primaria, o sea, mayormente se da en niños, en varones, no pueden retener, de repente tienen un sueño tan pesado y durante la noche pues sueltan sus esfínteres y mojan la cama, ¿no? Esto podría ser normal hasta los 7 años, que se manifieste de manera eventual, no todos los días, ¿no? ¿Qué pasa cuando es muy frecuente? Es todas las noches y el niño moja la cama. Habría que ver qué lo está de repente preocupando, qué cosa le está ocasionando algún miedo, porque recuerdan cuando nosotros hablamos de que los niños mayormente en las noches fijan sus recuerdos de lo que han pasado durante el día, ¿no? Entonces, lo más probable es que este niño esté nervioso, o esté preocupado, estresado por algún tipo de bullying. Entonces, ellos no lo hablan o no lo dan a conocer quizás a sus padres, pero eso se manifiesta durante la noche en forma de pesadillas, en forma de sueños, terrores nocturnos. Entonces es ahí donde sueltan los esfínteres y pues el niño moja la cama, se orina. ¿No? Entonces habría que estar atentos si esto es algo frecuente, si ya el niño controla los esfínteres, ojo, descartando también si es que hay algún problema físico, ¿no? Descartando el problema físico, entonces tenemos que abocarnos o pensar que es algún tipo de problema psicológico. Algo está pasando durante el día para que el niño durante la noche pues esté manifestando este tipo de situación. Enuresis diurna durante el día. Esto se da en niños, por ejemplo, muy vergonzosos, muy tímidos, que de repente tienen inclusive hasta fobia social, o sea, no les gusta estar con demasiada gente o de repente necesitan exponer, presentarse frente a un grupo de personas, ¿no? Y eso les genera mucha ansiedad. También se puede presentar en niños con TDAH. ¿No? O sea, se manifiesta durante el día. Pueden llegar a mojar su ropa, ¿no? No retienen. Y no es porque, pues igual, descartando el problema físico, ¿no? Enuresis secundaria. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos que algún tipo de problema es secundario? Secundario significa que es a consecuencia de, por ocasión o por algún tipo de problema. Y ese problema mayor es lo que está ocasionando pues este tipo de enuresis y esto se puede dar en cualquier momento del día. Por ejemplo, cuando ya el niño ya controla esfínteres, ya sabe pedir, ya sabe inclusive hasta solo eh,
hacerse aseo, pero por algún motivo traumático se puede desencadenar. Por ejemplo, para el niño puede ser traumático que después de haber sido el único hijo, ojo, para nosotros como grandes, de repente no es algo notorio, no es algo que pueda decirse es algo traumático, pero para ellos sí, porque cambia completamente su mundo. De repente el niño, de ser único hijo, de ser el consentido, de que le den todo y justo la mamá sale embarazada, traen al nuevo bebé y pues cambia la situación. Obviamente que hay que atender al más pequeño, ¿no? Pero como el niño no estaba acostumbrado a ese tipo de, no de rechazo, sino de dejarlo un poco, o sea, tener un comportamiento ya menos consentidor o menos protector y proteger más al hijo menor, eso les puede ocasionar, ¿no? Algún tipo de trauma. Por eso es que hay que ver cuando la mujer va a tener un segundo o tercer hijo inclusive, no generar algunos comentarios o de repente generar pues algún tipo de rechazo a los otros hijos, ¿no? Porque eso puede generar inclusive las famosas celopatías, ¿no? Otro tipo traumático pueden ser las violaciones también, las violaciones, otras situaciones traumáticas y lo peor de todo, violaciones por parte de los mismos familiares, ¿no? Recuerden que los niños son bastante manejables y eso es lo malo cuando hay algún tipo de violación por parte de alguien que es conocido y que frecuenta el hogar. Puede sentirse amenazado, está bajo amenaza y el niño, como pequeño, le cree la amenaza, que puede cumplir esa amenaza, ¿no? Entonces, imagínense, para él es algo traumático, ¿no? Después también tenemos algún tipo de enfermedad, que el niño haya tenido algún tipo de trauma por enfermedad, también puede generar la enuresis secundaria, ¿ya? Muy bien. O hasta el mismo bullying, ¿ah? El mismo bullying, pero de manera agresiva, que el niño se sienta tan amenazado al momento de ir al colegio o al grupo a algún grupo que el niño esté asociado, ya sea de deporte, ya sea de algún taller, ¿no? Entonces, eso también les puede generar un trauma y eso puede desencadenar la enuresis secundaria, ¿no? Después tenemos la encopresis. En el caso de la encopresis viene a ser la dificultad para que el niño pueda retener las deposiciones, ¿no? Ya el niño ya aprendió, el niño ya sabía pedir y algo pasó que el niño ahora no puede controlar su defecación, ¿ya? Entonces eso viene a ser encopresis. Después tenemos la constipación. ¿Qué cosa viene a ser la constipación? Viene a ser cuando el niño se estreñe. Es el otro nombre que se le da al estreñimiento. O en algunos libros también se le conoce como estitiquez. ¿Ya? Entonces el niño retiene. También, miren, ¿ah? Puede llegar a retener y puede constiparse, puede estreñirse. Puede ser por quizá por ejemplo, hay niños que no les gusta ir a los servicios higiénicos más que en su casa. Ya lo han creado como un hábito, inclusive puede generar cierto asco o rechazo a ir a otro servicio higiénico, así esté limpio. Entonces, eso puede generar una constipación. Eso se puede dar en los niños que tienen TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo también. Después tenemos lo que es la diarrea o las evacuaciones líquidas, ¿no? La eliminación
puede ser generada lo que es la diarrea por algún tipo también de consecuencia nerviosa. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hay personas que cuando están muy ansiosos, o sea, por ejemplo, le va a llegar una exposición o va a llegar algún evento muy importante en donde el niño va a participar, entonces esa saturación puede generar ciertos aumentos de de los neurotransmisores y puede también llegar a tener reacciones en la motilidad intestinal, o sea, el intestino aumenta su movimiento y eso es lo que genera la diarrea. O de repente personas, niños que van a viajar y le tienen ya una aversión o cierto miedo a viajar, entonces también antes de partir o antes de salir, el niño es como si se enfermara, ¿no? Tiene evacuaciones líquidas. Esos son los problemas de eliminación. Problemas del desarrollo. Tenemos el retraso mental, aunque ya no se llama como tal, no se le llama así, sino se le llama personas, a ver, ¿quién sabe cómo se denomina? Personas con habilidades diferentes. Exacto, personas con habilidades diferentes. Ya no se le denomina especiales tampoco, ¿ya? Sino personas con habilidades diferentes. Muy bien. Puede darse o puede estar incluido los niños que tienen un nivel intelectual menor. Normalmente el nivel intelectual o el índice de inteligencia viene a ser a partir de 100, lo normal, ¿no? Dentro de los rangos normales. Y ya los superdotados vendrían a ser mayor a 130, ¿no? 130, por ejemplo, Albert Einstein tuvo 130, si no me equivoco. Pero ahora con el tiempo ha cambiado, inclusive hay un niño que ha superado el IQ de Albert Einstein, tuvo 160, ¿no? Pero imagínense la niñez de esa persona. Al ser, eso también puede crear ciertos problemas cuando se les considera superdotados, ¿no? Porque todas las miradas van a estar enfocadas en él, va a quemar etapas, obviamente que los padres no van a querer desaprovechar la oportunidad, van a querer que avance, que avance, que avance y no disfrute las etapas que le corresponden, que viene a ser la niñez, la adolescencia, o sea, todas las va a acelerar, ¿no? Entonces tiene su ventaja y su desventaja también, ¿no? Muy bien, pero hablemos de los niños que tienen un IQ menor a 100. Bueno, existen diferentes grados para poder clasificar, ¿no? Mayormente el funcionamiento intelectual en las personas con habilidades diferentes es menor a 70, ¿no? Porque entre 70 y 100 todavía es algo ligero, es algo que de repente la persona se puede manejar, ¿no? Pero en cambio, en menor a 70, a 50, inclusive algunos de ellos tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿no? No funciona igual, no pueden desplazarse, no pueden aprender a hablar, es bastante difícil para que ellos se puedan adaptar, no se pueden autocuidar. Inclusive los niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, para ellos se les hace difícil, no imposible, porque llega un determinado momento en que sí pueden valerse por sí mismos, trabajan, o sea, ellos pueden, como cualquier persona normal, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden, pero evitar tener familia, ¿no? O sea, hijos, descendencia. Igual que en el caso de las personas que tienen trastorno bipolar o esquizofrenia, ¿no? Porque es bastante alta la probabilidad de que sus hijos nazcan también con la misma condición, ¿no? Con la trisomía. Después, para ellos es difícil
adaptarse en el autocuidado. Se demora un poco más de tiempo para aprender a vestirse por sí solo, a comer, ¿no? Para poder realizar las actividades de la vida doméstica, por ejemplo, cocinar. El cocinar implica fuego, usar elementos filosos, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, no es imposible, pero para los padres o los cuidadores deben tener bastante constancia, deben ser constantes para poder enseñarles si queremos que sean pues independientes, ¿no? Les va a costar un poco de trabajo también aprender a comunicarse. Al principio, los niños, por ejemplo, en el caso, como les decía, de los niños con síndrome de Down, por ejemplo, ellos no pueden comunicarse bien por dos motivos. Uno, porque les va a costar un poquito más aprender a hablar. eh, ellos al principio se van a comunicar con sonidos guturales, o sea, con sonidos nada más, ¿no? Van a Inclusive como no se dejan entender qué es lo que quieren, inclusive pueden ser o pueden parecer frente a los demás como agresivos, pero son bastante tiernos, son bastante cariñosos, pero como toda persona, pues también tienen sus momentos de mal humor, ¿no? No pensemos que los niños que tienen eh, por ejemplo, el síndrome de Down, eso se van a hacer miel. Es como todo niño en toda su etapa de desarrollo. También pueden tener berrinches, también pueden tener sus momentos eh, también de molestia, ¿no? Pero para ellos, pues, es mucho más difícil comunicarse, ¿no? Al principio, pues, como no se dejan entender, le pegan a su mamá, le pegan a su papá o a otros niños inclusive, porque se frustran, ¿no? Y otro problema no es por lo que se demoran en aprender, sino que su lengua eh, se le conoce como una condición llamada macroglosia. O sea, tienen su lengüita es un poco más grande que lo normal. Por eso es que también les cuesta aprender a vocalizar como los demás niños, ¿ya? Sus habilidades sociales, ay, por ahí hay un audio que se está filtrando, no sé si alguien quiere participar o qué, pero hay un sonido bien fuerte. Ya, ok, ahora sí creo. Muy bien, entonces, como les decía, las habilidades sociales para ellos también es bastante difícil, ¿no? Porque se van a sentir rechazados. Pero ¿por qué se sienten rechazados? Porque los niños los ven diferentes, pero no todos. Eso depende también de la crianza que hayan tenido los otros niños, ¿no? Porque en realidad el niño que tiene algún tipo de habilidad diferente, solamente es eso, nada más. No es que sea una enfermedad contagiosa, no es algo como para que de repente los padres demuestren rechazo, los padres de los otros niños, ¿no? Demuestren rechazo. Y acuérdense que los niños aprenden todo. Si los padres son así, entonces también los niños van a ser así, ¿no? Entonces depende de nosotros también enseñarles. ¿Ya? No solamente al niño que tiene habilidades diferentes, sino a los niños, pues que tienen un desarrollo normal. Más bien al contrario, deberían ayudarles o los niños para que puedan adaptarse, ¿no? Para que se sientan acogidos, para que se sientan parte del grupo, del equipo, ¿no? También van a tener ciertos problemas con las aptitudes académicas. Como les había mencionado, les va a costar un poquito más aprender, pero sí aprenden, demora. Por eso es que todos los docentes, no solamente debe haber colegios para personas con habilidades diferentes, sino que según ley se debe incluir en todos los colegios de la misma manera personas con habilidades diferentes, ¿no? Y todos los docentes deben de estar capacitados para poder, pues, trabajar con ellos. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia que tuve hace un año de forma presencial. Tuve un alumno con habilidades
diferentes, ¿no? Y créanme, me costó, pero el jovencito sí me dio gusto. Ya era joven, pues, ¿no? Me dio bastante gusto que, o sea, tú notas el cambio de cómo ingresa o cómo es al inicio y después cómo llega hasta el final, ¿no? Al principio tenía miedo, tenía temor, no quería compartir con los demás. Es más, solamente se enfocaba en su celular, se ponía sus audífonos y solamente esa era su interacción en el aula de clase, con el celular nada más. Pero poco a poco, o sea, no es que tampoco lo trates como si fuera un espécimen raro, sino que se le tiene que hablar normal, se le tiene que enseñar. Por ejemplo, en el caso de él, se le prohibió también el celular, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pues, pero si era su único desfogue, pero había que tener una forma, pues, para que él estuviera atento a las clases y pudiera aprender, porque si no, estarían, pues, los padres en vano, ¿no? Tratando de, quizá los padres, su pensamiento o su forma, pensar, es bueno, pues no, para que intente, para ver si le gusta, o de repente para ver si es que es una carrera en la que él se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pero se logró, ¿ah? Se logró con el apoyo de varios docentes, se logró que dejara el celular. Otra cosa que tenía es que pedía mucho para ir al baño. O sea, su escape era al baño, y al principio ni siquiera pedía permiso. Entonces, ¿qué optamos nosotros? Por ponernos en la puerta. Dictábamos nuestra clase parados ahí en la puerta, ¿no? Entonces ya él no tenía dónde salir. ¿Dónde vas? Le decíamos, ¿no? "Ah, no, a ningún lado. Ah, ya, siéntate." Lo teníamos sentado adelante, ¿no? Sí, dime, Mori. Sí, profesora, sí recuerdo que usted lo comentó en la clase anterior, era un chico con TDAH, creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Mm, TDAH. Ese es en adolescencia, Ujú. profesora. No, ya tenía ya sus 20 años, ya. Ah, No ya, era ya tan está adolescente. con estudios superiores entonces. Sí, sí, con estudios Mm, superiores, ya. profesora. Sí, entonces, miren cómo, inclusive, porque yo solamente le enseñé en primero, pero inclusive llegó hasta tercero, ¿no? Pero ya en tercero le perdí el rastro, ya no sabía nada de él, ya. No sé qué habrá sido, si se habría cambiado de horario, quizá, o de repente sus padres optaron también por retirarlo, ¿no? Porque a veces quizá algunos docentes, como no son de la carrera de la salud, también no tienen un entendimiento o la forma, no saben cómo tratar, ¿no? A las personas con habilidades diferentes. Mira, ese jovencito tiene, mejor dicho, TDAH y también tenía espectro autista. Ambos, ambos tenían. Sí, no tienen paciencia, exactamente. Sí, dime, Saboya. Profesora, ¿pero quién es el que mide o sea, qué profesional es el que mide Allá, este? el neuropediatra. O sea, primero tiene que pasar por psicología, pero sí, el neuropediatra. O sea, tiene que seguir un control con neurología. Pero si es niño, como estamos en la etapa niño, tiene que ser neuropediatra, ¿no? Y lamentablemente no en todas las regiones contamos con este tipo de profesional, al menos en los hospitales, ¿no? En los hospitales del MINSA o inclusive del mismo de salud, si no tenemos que acudir pues de forma particular. No siempre se cuenta con el profesional. No hay muchos profesionales que estén especializados en esta rama. Ya después cuando crecen sí puede ir al neurólogo, ¿no? Acuérdense que uno es el neurólogo y otro es neurocirugía. Son dos especialidades diferentes. Uno atiende en
consultorio, otro opera, ¿no? Entonces, neurología, netamente, ¿ya? Son los únicos, profesor, es el único que puede Sí, detectar pero primero tiene que pasar por psicología, ¿no? E inclusive hasta los mismos psicólogos se especializan. Hay psicología infantil, porque recordemos que los tipos de problemas que se dan en cada etapa de la vida no se pueden tratar de la misma manera, ¿no? Pero los padres pues deben tener ligera sospecha. No es porque, yo quiero ir y saber, ¿no? Si tiene su desarrollo normal, si tiene, porque a veces puede pasar que hay ligero, casi imperceptible, casi imperceptible se ha dado casos, ¿no? Que están al límite. Si, por ejemplo, 100 es el rango, por decirlo así, están, por ejemplo, en 90, entonces es casi, casi imperceptible, ¿no? Puede suceder. Muy bien. Vamos con el trastorno del aprendizaje. Se debe descartar antes de sospechar de estos tipos de problemas. Se debe descartar, por ejemplo, los problemas de vista y los problemas de audición. Primero hay que descartarlo. Ojo, porque a veces podemos pensar, es que mi niño es muy ocioso, no me escucha, no me entiende, pero primero hay que descartar, de repente tiene problemas del oído, no escucha bien y por eso es que su comportamiento es de acuerdo a las dificultades físicas que tiene. ¿Ya? Entonces, primero hay que descartar la hipoacusia, que es la disminución de la audición o inclusive hasta sordera, puede ser unilateral o bilateral, o sea, puede ser en un oído o puede ser en ambos, ¿no? Y ustedes dirán, pero puede llegar niños que lleguen grandecitos y que no se hayan dado cuenta, sí, porque de repente no han ido a su control de CRED, ¿no? Acuerden que desde el momento en que el niño va a su control de CRED, le ponen las campanitas, les ponen sonajitas para poder detectar si es que el niño tiene algún tipo de problema en la audición, ¿ya? Entonces, hay que descartar primero eso. Y problemas visuales. Muchos niños tienen este tipo de dificultades cuando empieza que no entiende en el colegio, empieza a sacarse malas notas y entonces nosotros pensamos, no, es que no entiende, no entiende. Pero de repente lo que necesita es algo sencillo como lentes. Entonces hay que descartar también los problemas visuales, ¿no? ¿Ya? Entonces, descartado eso, problemas del oído, problemas visuales, que son los principales, que ahí sí se podría sospechar o pensar que es, pues, quizá alguno de estos trastornos, ¿no? El famoso TDAH, que es el trastorno del déficit de la atención y la hiperactividad, que ya lo hemos hablado. La dislexia, miren, la dislexia. Y ¿por qué les digo que es muy importante? Porque yo les cuento mis propias experiencias. Yo he llevado al psicólogo a mi niño porque él y yo lo reconozco. ¿Por qué lo voy a negar? Él aprende no leyendo, pero por ejemplo, tú le pones un audio, ¿no? Un audio de algún tema, él lo escucha y te lo capta. Pero si tú le mandas a leer lo mismo que decía el audio, no te lo entiende. Es más, cuando él estudia para poder exponer, él ya tiene 11 años ahorita. Él, cuando tú le mandas a exponer, tú le mandas a ver un video explicando el tema, él te lo explica bien bonito, pero mándale escrito, mándatelo a que se lo aprenda de lo escrito, no se lo aprende. Y yo lo he llevado ya al psicólogo, pero el psicólogo me dice, no, que puede ser, o sea, me desvía, no me da un diagnóstico exacto.
Y bueno, pues a pesar de que ya tengo una segunda opinión, yo no me quedo convencida porque es así. Inclusive, yo he visto que ha tenido antes esa dificultad para poder aprender a escribir. ¿Cómo escribe o cómo ve el disléxico? ¿Por qué no aprende leyendo? Miren, le voy a dar el claro ejemplo aquí. Y eso es lo malo de que los profesionales también de la salud a veces no encontramos los especialistas adecuados para que puedan diagnosticar, ¿no? Porque a veces no es culpa del profesional, sino que a veces es algo tan genérico o ha estudiado de manera genérica que pues no tiene, ¿no? Las herramientas para poder diagnosticar también. Un disléxico te lee así. Ve así, ¿ah? ¿Qué dice ahí? Aló, Pero ¿qué dice normalmente? O sea, Hola, 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 exacto, hola. ya ve, hola, ¿ya? dice por favor. Claro, porque nosotros sabemos que está al reverso, pero el niño cuando todavía no aprende a leer, entonces él lo ve al revés. Es como si estuviera reflejando todas las palabras o las letras en un espejo. Entonces, así, por eso es que al disléxico se le hace difícil leer y te cambia las palabras. En vez de decir, por ejemplo, a ver, una palabra bastante común, o bueno, mm, ya, por ejemplo, está leyendo rápido o leyendo a una velocidad normal, te dice ahí, en el globo terráqueo, ¿no? Entonces, y cambia y dice, por ejemplo, el disléxico dice, el globo terrestre, miren, cambia las palabras, no dice eso ahí, pero él lo interpreta de esa forma. Ya ven, entonces se dan cuenta por qué el disléxico se le hace bastante complicado comprender inclusive cuando está leyendo, porque no entiende, pues, ¿no? Porque él ve una palabra que no está ahí. Entonces, ellos tienen que leer pausado. Pero si alguien se lo lee, entonces ellos al toque captan o inclusive aprenden haciendo una sola vez que lo hagan y ellos aprenden, ¿ya? Pero se les dificulta muchísimo el leer. Ese es el disléxico. Dificultad para leer. Eso es lo que se podría interpretar, ¿no? La discalculia, esto es específicamente en matemática, todo lo que se refiere a números, ¿no? Ojo, ahora no vayan a pensar que todos sus niños, porque son malos en matemática, dicen, no, se sufre de discalculia. No, es dependiendo también A mí me del has dejado pensando en este de dislexia. dislexia, sí. Ahí Dislexia. porque mi niña cuando Ujú, lee me cambia las palabras, pero cuando yo lo leo, ella lo entiende. claro. ¿Cuántos Le años dice tiene? 6, Miss, Todavía está pequeña, pues. pero, pero ella mirándolo así lo cambia, o sea, ella pone otras palabras que no son, Ujú. No, pero pero esto es pasando los 7 años, pues, hija. Ya pasando los pero 7 años, ya, ahí sí ya me has podría decir. ya me has hecho dudar. No, 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 no. No, es que ellos, 6 años, todavía recién están aprendiendo párrafo grande ya, ¿no? Claro, si bien es cierto, desde inicial ya se les enseña las letras, se les enseña las palabras,
oraciones, pero cuando ya está, por ejemplo, en primer grado, recién están agarrando ya textos grandes. Entonces, es normal que puedan cambiar, ¿no? Pero ya si el niño ya se supone que ya ha pasado pues a segundo grado, tercer grado, ya no, ya ahí es un poco más sospechoso, ¿no? Sí, pues, porque Date cuando ella cuenta. se la pone a leer, por ejemplo, Ujú. dice mi casa y ella pone en mi casa, o sea, y Ah, le no, cambian las letras, no, no, mi, no, 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 no. Le está agregando, pero no, no cambia las palabras. Ojo, ahí hay que tener en cuenta. Síguele reforzando nada más. Ella le está agregando en mi casa, pero no dice, por ejemplo, en mi queso. No dice, ¿no? No cambia. No y podría. yo le digo, Ajá, ya, ahora sí, yo para le que no digo, otra estés. vez en mi casa, le digo, o sea, ¿Dónde está ¿verdad? Elen? ¿En dónde está Elen? Le dices, ¿no? Sí, No, yo lo no, no. puedo así. Y No, no, yo no, no. ahorita me estaba dudando ya. No, 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 no. Pero si cambiara así toda la palabra, ahí sí, pues no, sería una ligera sospecha, tampoco digamos de que sí, ya está sufriendo de dislexia, no. Pero si tú ves que, por ejemplo, las palabras, por ejemplo, mijito, ¿no? Hacía así, literal, escribía, yo no sé, yo no entiendo hasta el día de hoy cómo es que hacía esto. Hasta cierta edad puede ser normal, pero así es. Mi hijo se llama Estefano, pero así es. Miren, hasta me lo he grabado ya. ¿Literal como un espejo o no es? Sí, Sí, profesora. Claro, así hacía. Ay, ya ven, hasta me he olvidado ya. Así. Él escribía así su nombre. Así. Ese tipo de, por ejemplo, esa es la segunda alerta que a mí me llamó bastante la atención. Yo fui a hablar con la profesora y me dijo, no, es normal, me dijo, "Pero no, no es normal, así. Bueno, pues vamos a ver cómo va. Cuando pasó ya, ya era a tanta insistencia para que corrigiera, porque yo no he pasado con mis niñas, con mis dos hijitas, yo no he pasado ya ese problema, ¿no? Ellas escribían normal su nombre, pero él sí. Y hasta ahorita pues persiste, no este tipo de situaciones, sino que él me cambia las palabras completas, todas las palabras, a veces me las cambia, ¿no? Y más aún cuando él lee rápido, quiere leer rápido, y ya, ahí no, 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 no. A ver, vuelve a leer, tengo que estar ahí, atrás, adelante. Pero cuando es, por ejemplo, para exponer, yo le explico, ¿no? Mira, tú vas a ir, inclusive hasta ha tenido presentaciones en todo el colegio, que cualquiera diría, si no sabe o tiene problemas para la lectura, tendrá miedo, pues, a exponer. No, él no tiene miedo a exponer. Más bien, yo tengo que reforzar y le digo, mira, ¿sabes qué? Tú vas a presentarte así. Yo, buenos días y saludas a todo el mundo, ¿no? A los directivos, así, nada más. Yo le digo así, tal como se los estoy diciendo a ustedes, a los directivos, a los docentes y a tus compañeros. Soy fulanito de tal, así le digo. Y, ya, 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 mamá, ya, ya, así, así, ya. Y empiezas a decir, yo le digo, vas a hablar, él hace sus papelógrafos, vas a hablar de esto primero, de esto, de esto, de esto. Ya, a ver, vamos a practicar. Entonces, yo le doy ciertas indicaciones nada más y él ya me lo dice. Ya es así, muy buenos días, soy Estefano, tal, ¿no? Y todo tal cual, pero pues yo le refuerzo así, porque es la mejor forma que él aprende. Te la capta en una, o de repente algo, tú haces algo, él tiene la curiosidad de ver, mirar nada más, y, es así, pero cuando te lo lee paso por paso en lectura, no te lo sabe. Mamá ya viene del colegio, mamá ya tú sabes,
explícame un solo ejercicio de matemática, uno nada más, por favor, que no he entendido. Ah, ya. Mira, vas a hacer esto, así, así, así. Ay, 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 y él te hace todita la tarea después. Entonces, eso es Yo lo que a misma, mí, mija, cuando le explico, acá en la ujú, casa, lo hace. Pero cuando ya se va a la escuela, su miss le saca, por ejemplo, a participar, la ujú. miss me dice que no habla, miss. Me dice, ceñito, la Maíta, habla bien despacito, ni yo que estoy a su ladito lo escucho, me dice. No, Pero pues, tienes 6 años, pues hija. No ay, puedes comparar es a que mi niño que ya salió tiene a participar. 11 ya. Salí a participar, Miss, me dice, es la única niña que puede leer, me dice, aquí yo le he escogido a ella para que nos represente, me dice aquí Ya, del saloncito. claro. Ya, Miss, me dice, enséñalo, me dice, para la lectura. Y Ella se puede está, leer aquí, ella lo está ha en primero sacado de primaria, ¿verdad? Ella primero de está en primero. primaria, Miss. Y Ah, llegó a la escuela, dice que le dijo a la Miss, ay, Miss, me da miedo, me da vergüenza. Le dijo, lea, hijita, lea, dice, le decía. Parece, no sé qué, que habló bien despacito, ni yo le escuchaba ceñito, me dice la Miss, que estaba en su ladito, a las justas hablaba. Y sí, no es que le sí, digo, eso Miss, le sí. digo, ¿cómo hago? Le digo, para hacer lo que hable, porque en casa todo lo hace. Pero acá en la escuela ya como que no lo quiere hacer, no sé. Sí, es que está en un proceso de adaptación. Está en un proceso de adaptación. Ojo, ella ha pasado de inicial a primaria. Ojo, fíjate. Entonces, es diferente. En inicial recién están aprendiendo, recién se está el niño adaptando a estar o compartir con otros niños más, ¿no es cierto? Ojo, tu niña es muy inteligente para que, Sí, es muy hábil para que pueda, para que la hayan escogido, para que pueda sí, representar, ¿no? sí, Entonces, que represente a sus pero como te vuelvo a repetir, ella recién está en primero de primaria. Está adaptándose a primaria, que tiene otra forma de enseñanza, que tiene otra currícula muy diferente a inicial. Estamos mayo, no le pidas más, está bien, así me no le dicen, "¿Y pidas ¿para qué les más. dices tanto si en su salón ni siquiera pueden hacer los nombres los demás alumnos? Me dice, ella le van Exacto, a dejar en un lado, me dice, por enseñarle al resto. Y exacto. Miss me dice, me admiro, ceñito, me dice de tu niña, me dice que ella del 1 al 100 me conoce a la perfección, los números, Ujú, me lo lee, me dice casi perfecto. Yo le digo, es que Miss, ayer hemos tenido reunión de aula, entonces ujú. estábamos ahí, me estaba diciendo, me ha hecho dar alegría a una parte de mi hijita que su Miss le ha dado porras arriba y los demás niños, como dice la Miss, que son bien imperactivos, traviesos, Dios mío. No te dejan hacer la tarea. Ya. Y así, Miss, yo le digo a señorita Miss, le digo yo, pero ¿cómo? Le digo, cuando en casa viene perfecto, le digo haciendo, pero acá no quiere hablar, no quiere, me dice, es que no sé, me dice, hay que tratar aquí va a ir pasando poco a poco, va a perder la timidez, me dice la profesora. Claro, entonces por eso, pues mira, si tú tienes ya todas esas referencias, no tienen ningún tipo de problema, es parte de su desarrollo normal. No puedas, no, tampoco no seas mala, pues, no le pidas también que sea perfecta, que hable alto, que aprenda a leer en matemática. No, pues también, no seas cruel, tiene que ir a su paso, ¿no? A su paso, poco a poco. Tú le puedes ir enseñando. Lógico, todo niño en su casa va a hablar, va a gritar y va, porque está en confianza, está con su papá, con su mamá, ¿no? Pero en el colegio es diferente, en el colegio se encuentra con otros niños, con otras realidades. Es totalmente diferente. No podemos comparar la casa con la escuela, ¿no? Entonces tampoco le pidas mucho, pues no seas mala.
Ya, mis. Todo su paso, todo su paso. Si ya tú has tenido, como dicen, reunión y ya te han dado buenas referencias de tu pequeña, entonces solamente ahí le tienes que reforzar en lo que Sí, falta, solamente que quizá, me lo ¿no? aumenta. Hay palabras cuando empieza a leer, como te digo que a veces lo aumenta, o si no lo Sí, quita a veces, que sí, eso me sí, está eso es asustando. típico. Es que se está adaptando, pues, si estuviéramos hablando de tercero de primaria, ya ahí sí, oye, si te digo, mira, ¿sabes qué? Ya no, ya, pues dejadez por parte de los padres o el niño algo está sucediendo, ¿no? Ya, mis. Listo, muy bien, claro. Entonces, está bien, tu pequeña está bien, no pienses que tiene algo. No es así. Tiene 6 añitos todavía. Está ahí adaptándose, ¿no? Ya esto nosotros hablamos cuando es algo muy persistente, cuando ya da otro tipo de señales. En el caso de la discalculia, el niño tiene dificultades para matemáticas o inclusive tener, puede confundir los números también, ¿no? Sí, exacto, Vela. Ujú. Sí, 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 tienes muchísima razón. Más bien al contrario, cuando se le exige mucho, miren, ahora los niños no necesitan de mucho, ¿ah? Cuando se les exige demasiado, también ellos mismos pueden verse frustrados, ¿no? Y si ya nosotros vemos que el niño se pone triste y que no lo puede lograr, porque nosotros queremos, porque obviamente con el afán, ¿no? Porque nosotros hemos sido criados de una manera diferente. Hemos sido, ya eso ya lo hemos conversado anteriormente, nos han exigido tanto, nos han exigido bastante y nos han exigido que seamos memoristas, ¿no? Eso es lo peor de todo, que seamos memoristas. No hemos tenido una educación analítica. Hemos tenido un aprendizaje memorista y muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido ya ni siquiera las recordamos. A ver, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, díganme los heraldos negros completos, antes nos obligaban a A cocachos aprendí, memorizarlos, profesora. a cocachos aprendí, ¿no? Entonces, o de repente algunos autores, ¿no? Entonces, por eso, ahora es diferente. Bueno, ahora la enseñanza es diferente y más bien hay que darles bastante confianza, ¿no? Sí, mira, y ahora los niños saben lo que es frustración, ¿no? Antes nosotros qué íbamos a decir, ay, me siento frustrado, me siento agobiado, me siento estresado. Ah, nos caía un buen palmazo ahí en la espalda. ¿Qué? Estresado, yo te voy a quitar el estrés, vas a ver, nos decían a nosotros. Sí, antes era diferente. Mira, y en Nos, primero. nos tiraban la chancla, profesora. Oh, La chancla sí. voladora. Yo le tenía miedo porque yo tengo mi hermana me llevo con ella muchísimos años, son 14 años de diferencia. Ella me crió y yo a ella le tenía miedo la matamosca. Ay, Dios mío, para mí la matamosca era, como usted dice, la chacleta, para mí, ¿no? Ay, no. Ya yo tenía complejo de mosca, ya. Ella tenía pánico, yo andaba escondiendo eso, ¿no? Así era. Ya. No, no, es que, ¿qué pasa, Vela? Mira, ¿qué sucede? Hay que ver también, porque de repente nosotros reforzamos en casa, pero también en el colegio puede ser que otros niños puedan tener algún tipo de reacción frente a ese tipo, porque de repente llora en el colegio también, ¿no? Entonces, como tú dices, se frustra y no sabe qué hacer. Entonces, sería bueno quizá para que pase por psicología, ¿no? Que pase por psicología. Sí, 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 puede pasar por psicología ya de esa edad, sí, y de repente se siente o le molestan en el colegio y a veces los niños tienen temor de decirnos, ¿no? De que son molestados en el colegio y hay que estar, como dicen nosotros, hurgando con cucharita
Y a veces no nos dicen la primera vez o no nos dicen en un solo día, sino nos dicen pues después de una semana o hay que ser bien insistentes, ¿no? Sí, a veces puede suceder eso, porque de repente algo no le sale, llora en el colegio y los otros niños empiezan a molestarle, la llorona, le dicen, ¿no? Puede ser, ¿ah? Ahora hay que pensar de todo, porque los niños son crueles, ¿no? Los niños son bien crueles. Entonces, ya. Sí, 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 sí. ¿Y sabes de dónde saca esas palabras? Si tú ya la llevas, entonces la saca del mismo psicólogo. Pero entonces tú tienes que pedirle al profesional que te enseñe tú cómo puedes hacer. Claro, a ella la trata, ¿no? Pero, ajá, te tiene que dar las pautas, exacto, sí, y mucha paciencia, Vela. Yo sé que es difícil con tantas cosas que hacemos, a veces perdemos la paciencia, sí, o nosotros mismos nos alocamos, ¿no? Queremos hacer todo al mismo tiempo y a veces es difícil. Por eso digo, ser padres no es nada sencillo porque la responsabilidad con los hijos es inmensa, 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 ¿no? Entonces, mucha, mucha paciencia. Si ya va, entonces ese tipo de cosas. Tienes que cambiar tu estrategia, ¿no? Tienes que innovarte tú misma. Entonces, pero aquí también tienes que considerar que tiene que participar, debe tener una participación activa su papá, no dejar que tú solamente hagas todo, porque al saturarte, tu niña también ve que tú te saturas. Entonces, eso también puede generar un círculo vicioso, ¿no? Sí, 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 te entiendo totalmente, Cristina. Uy, es bien complicado porque aparte del tipo del comportamiento que ella tiene, encima recibir el, la recomendación, ¿no? De la profesora o del profesor, pues es complicado porque tú dices, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me toca ese tipo de situaciones? ¿Qué puedo hacer, no? A veces llega un momento en que tú también misma, hasta seguramente, no, no frente a tus niños, pero sí a escondidas, de rabia, de impotencia, hasta habrás llorado. Sí, ya me imagino ya. Ujú. Y es bien complicado, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones en donde el niño se frustra y llora y manejarlo como padres, pues ahora en estos tiempos, antes tú le decías, "Ay, ya sabes qué, déjate de estar lloriqueando, déjate de tonteras y ponte bonito, ponte a estudiar, ¿no? Así era antes, pero ahora es diferente porque más se frustra, más se encapsula, peor, todo lo que se ha podido avanzar se retrocede, ¿no? Ujú. Es bien, bien, bien difícil, sí. Ujú, sí, 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 es por las terapias, sí, definitivamente, es por eso. Ujú. Es por lo mismo, ¿no? Es así como, ¿se acuerdan ustedes cuando eh, hubo un tiempo en que los niños decían, por ejemplo, ¿no? Em, no me maltrates, ¿ah? No me vayas a pegar porque yo voy y te denuncio a la demona. ¿De dónde sacaban eso? En Porque ese entonces salía en la televisión, si yo me acuerdo. Escucha, Escucho, escucho. escuchan a veces Escucha, hablar y en la ven, televisión o de ven, repente en el mismo colegio han ido a hacer charlas, ¿no? Entonces, por ah, eso, entonces, ¿de dónde sacan? Indudablemente de otras personas que hablan. Ellos escuchan, están atentos, ¿no? Entonces, igualito, puede ser que de ahí, de sus mismas terapias saquen, ¿no? Y a veces, como se dice, y eso es bien cierto psicológicamente, uno tiene problemas con el hijo que más se parece a uno, con el que más se parece a uno, porque tú tienes un tipo de carácter, una personalidad muy parecida a la de ese niño, aunque no lo queramos aceptar.
Los que tienen más de un hijo, cada uno tiene una personalidad, un carácter diferente. Entonces, a veces podemos resultar que tenemos ciertas dificultades con el que más se parece a nosotros, ¿no? Porque chocan, eh, somos polos del mismo, o tenemos la misma carga. Entonces, los que tienen la misma carga siempre se rechazan, ¿no? Es así, igual también para el ser humano, inclusive hasta para la pareja, porque las parejas cuando se juntan, uno siempre tiene un carácter quizá un poco más de repente pausado, ¿no? Y otro es el que llama, ¿no? Más nervioso. Entonces, ya el otro comprende, habla, ¿no? Entonces, imagínense si fueran dos personas que son, que se botan chispas juntos, no duran mucho tiempo, ¿no? Es difícil la convivencia, a menos que lleven terapia de pareja, aprendan a convivir o aprendan a ceder, que eso es lo más difícil en una persona. Y no me lo negarán, para que una persona ceda, para que una persona dé su brazo a torcer, es difícil. Y encima, darle la razón a otro, para algunas personas con un tipo de carácter, es bien difícil, ¿ah? Darle la razón a otra persona, ¿ya? Entonces sí, es así, ¿ya? Por eso, para los que tienen más de un hijito, no me dejarán mentir ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, mucha paciencia. Y tú también tienes que, aparte, yo te digo, no solamente con las pautas, tú también deberías ir, recibir ese tipo de consejería. Es importante, porque no solamente te enfocas en tu niña, sino también tienes otros pequeños, ¿no? Tienes otros hijos los cuales necesitan atención, necesitan también tu ayuda, ¿no? Entonces, no es fácil cuando se tiene más de uno, ¿no? No podemos enfocarnos en uno solo, porque los otros al final van a decir, ah, es tu preferida, es porque tiene eso, entonces por eso te enfocaste a ella y a nosotros nos abandonaste, ¿no? También empiezan las comparaciones. Ajá, sí, sí, ya ves. Ujú. ¿Por qué? Porque eh, se pelean, ¿por qué? Porque piensan que tú la prefieres a ella. Y no es así, y tú sabes que no es así, sino que tienes o el trato o la forma o las estrategias que tú utilizas, tienes que ser diferentes por lo mismo que ya tienes diagnosticado, ¿no? Entonces, pero ellos como niños no van a entender, como niños o como adolescentes, no van a comprender. Nunca comprendemos hasta que nos pasa esa situación. En todo, ¿ah? En todo. Tú nunca vas a comprender, por ejemplo, lo que es perder a un familiar hasta que no lo pase. Porque lloras tanto? ¿Para qué sufres? Y tú le preguntas, ¿pero tú has perdido tu mamá, tu papá, alguien muy querido? No. Entonces, ¿cómo puedes juzgar? ¿No? Entonces, igual es para el niño, para los demás niños que rodean. Ellos pueden tener una realidad muy diferente, o sea, pensar, ¿no? Muy diferente. Pero la situación no es así, ¿no? La situación es bien complicada porque estás enfrentándote a la situación de tu niña y a las quejas no habladas, porque ellos tienen un lenguaje corporal y en ese tipo de manifestaciones ellos están dando sus quejas. Entonces tú también necesitas, definitivamente, tú también necesitas, ¿no? Ujú. Mm. Ya ves. Ay, Dios.
Es que a veces, como les digo, cuando un niño tiene un tipo de comportamiento, influye muchísimo lo que escuchan, lo que ven, no en casa, quizá, sino fuera de casa, ¿no? Ay, a veces salen con unas novedades, hasta en internet. Les diré que hasta lo que ven en internet influye Sí, mi niña, muchísimo. en la calle, cuando escuchan, ay, mi niña no es grosera, pero un día vino hablando groserías, que vino Claro, de la escuela, sí, que en la escuela sus compañeritos son así, bien groseros. claro, y aprende, pues, porque el niño es como una esponja, ¿no? Aprende y piensa que es normal, porque, sí, mis compañeritos, ese es su, ese es su análisis, ¿no? Esa es su lógica de ellos. Sí, mis compañeritos que tienen la misma edad y hablan eso, entonces está bien, Sí, ¿no? pues, Entonces dice, viene ¿cómo con la me novedad. entendiste? Ella dice así, dice. Claro, y para eso, pues, tú le explicas, ¿no? Que, que eso no está bien, que seguramente ellos están acostumbrados, ¿no? A, a hablar ese tipo de cosas, ¿no? Ya, eso sabes por qué es por el mismo problema de comportamiento que tiene, ¿no? Sí, eso es por el mismo comportamiento, por el mismo problema. Sí, 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 sí. Entonces ellos tienden a ser así, que quieren llamar la atención. Esa es su forma de llamar la atención. Ujú. Sí, esa es su forma de llamar la atención, ¿no? Porque de repente ellos sienten que no destacan, por ejemplo, en los estudios, pero quieren destacar en algo. Entonces, esa es su forma de que los demás lo vean, ¿no? Ah, ay, sí, no, eso es terrible. Imagínate, no te sorprendas si en algún momento encuentras cartitas o notitas escritas. No, sí, yo sé que de repente en tu casa nadie es así, pero puede ser, como te digo, puede ser que a veces en el mismo colegio hay alguna amiguita, hay algún amiguito, sí, ya ves, o de repente en internet, de repente en algún momento tú tienes hijos más grandecitos, o sea, mayores que ella. Ya, de repente también ha escuchado, no, es que algo inocente, ¿no? Y ella ya lo toma, o de repente en internet algo ha visto, ¿no? En algún momentito, seguramente, ¿no? Porque ahora, ya no hay un control del contenido que hay en internet, o sea, especialmente en YouTube, ¿no? Ya ves, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que controlarle o restringirle ciertas páginas porque ahora hay de todo. En internet, en YouTube especialmente, hay cosas muy bonitas para niños, pero a veces se filtra. No es que ella lo busque tampoco, sino que se filtra algún tipo de información y empieza ahí el mismo internet va generando las preferencias de la persona, ¿no? Entonces, basta que lo vea una vez y le va a aparecer otro video, otro video, otro video, así, ¿no? Mm, ujú, ujú, ujú. Mm, no, no, más bien al contrario. ¿Sabes por qué no le interesa matemática, comunicación? Porque le aburre. Pero ese tipo de cosas de investigar, eso sí, le llama la atención, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Tienes que tú también bloquear tu, tu celular, ¿no? Tienes que ponerle, o en todo caso, pues, el terapeuta no te ha mencionado algo del internet, seguramente te ha pedido que le restrinjas. Mm, ujú, mm. Pero te quiere amenazar, o sea, dramática.
seguramente. Dramática y dice, ay, sí, que me estás torturando, me estás violentando, bueno, pues un montón de cosas te pueden, sí, manipuladores al 100%, los niños son así. Sí, pero tú no, ya no le debes de hacer caso. Mm. No, mentira ya, esa es manipulación. Ujú. Eso de que te diga, ah, bien manipuladoras. Sí, entonces por eso te digo, no solamente tú, seguramente tú también ya estás muy saturada, muy saturada. Entonces tú también tienes que recibir esta terapia, hijo. Y eso te va a dar nuevas formas o nuevas visiones para poder tratar con ella. Ya tienes que buscar una nueva perspectiva, porque el terapeuta, si bien es cierto, te da pautas, pero en beneficio de ella, pero también tienes que buscar en beneficio tuyo, ¿no? Porque no es que te desgastes tú, porque también tú te vas a saturar. Ya, listo. Y termino con esta partecita de aquí, en lo que es la disgrafía y disortografía. La discalculia, como ya les había mencionado, problemas en matemática, ¿no? Hasta cambian los números. O no reconocen los números. Por eso es que tienen dificultades para poder hacer sumas, bueno, las operaciones matemáticas. La disgrafía también. La disgrafía, la dificultad que tienen para poder escribir o para aprender a escribir algunas palabras. La disortografía viene a ser los problemas ortográficos. Tienen las mismas dificultades, por más que se les corrige, se les manda a hacer planas, pero igual tienen los problemas ortográficos constantes, ¿no? Muy bien. Aquí me quedo, chicos. Voy a tomar una captura de pantalla de los que han ingresado el día de hoy para tomar la asistencia. ¿Ya? Por favor, estoy confirmando los que han ingresado. Aburto, Aruhuanca, Sarmiento, Chambilla, Vela, Martel, Casavilca, Chumbilla, Alfaro, Espíritu, Saboya, Pérez, Meléndez, Huamán Paricoto, Torres Vargas, Agudelo, Mori, Carguapoma, Tarqui, Chiza, Sucapuca y Torres Cruz. ¿Ya? Listo, entonces ya tengo la captura de pantalla de la asistencia, por si acaso. Sí, sí, Casavilca. Ujú. Ya, muy bien. Listo. Entonces nos encontramos el día viernes, chicos, para poder continuar y terminar este tema acerca de los problemas en la salud mental en el niño. Y bueno, terminamos con lo del adolescente, ¿no? Que tengan muy buen día, muy bonita tarde. Nos encontramos el día viernes. Cuídense. Miss Noya Igual, molesta. cuídese mucho, bendiciones. Sí. Profesora. Ya tomé Hasta la otra semana, profesora. hasta la otra semana, porque hasta la Hasta el otra viernes, semana profesora. Ya lo, ya me quieres ya, votar, ya ya. lo estoy acabando la semana, disculpe, Sí, disculpe. imagínate, ya ves, Mori, ¿qué pasa? ¿Tienes distorsionados los días de la semana también? ¿Qué pasó? No está Profesora. ilusionada. Ajá. Miss ya Sí, molesta. Vilca, ya tomé captura de pantalla, ya. Ya tomé captura de pantalla, por eso ya los llamé y les estoy confirmando quiénes son los que han ingresado, sino que ustedes están pensando en los pajaritos, en la inmortalidad de la mosca que no me escuchan. Listo, muy bien. Nos vemos, chicos, Muy bien, cuídense. profesora. Chao, Cuídese, profesora. profesora. Nos Hasta vemos. luego. Profesora, cuídese mucho. Igualmente ustedes. Hasta el viernes. Gracias, profesora.